Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, comencemos con algo que venía diciendo la pastora ahorita y por lo cual también estaba orando. Y es que la verdad, todos pasamos por problemas. El caso es que los problemas, seamos honestos, los problemas son parte de la vida. Los problemas hacen parte de nuestro diario vivir. Ni siquiera el Señor Jesús negó el hecho de que íbamos a pasar tiempos de dificultad o tiempos de problemas. A veces que pensamos que el cristianismo es no tener problemas, o no enfrentarlos. No. Él dijo, ¿saben qué? En este mundo van a tener aflicción. Ni siquiera dijo problemas, dijo aflicciones. O sea, se fue un poco más alto en su apreciación respecto a eso. Dijo, van a tener aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces el obviar que tenemos problemas nos debilita frente a nuestra actitud y a la actitud que podemos tener frente a ellos. Hemos venido hablando las semanas anteriores de que debemos enfocarnos en aquello que es correcto, debemos enfocarnos en lo que vale la pena. Bueno, si aprendemos a manejar problemas, si aprendemos a manejar las situaciones de la vida que a veces serán provocadas por nosotros, a veces vendrán por circunstancias externas, pero siempre van a llegar de alguna u otra manera. Si los aprendemos a afrontar, va a ser mucho más sencillo salir victoriosos en la vida. Sí, este ejercicio de vivir una vida en victoria en Cristo, bueno, es un ejercicio de tener una actitud de alguien que aprende, de tener una actitud de alguien que practica aquello que aprende. Y hay un ejemplo perfecto en la Biblia, que es el ejemplo del rey Josafat. El rey Josafat fue el cuarto rey de Israel. De Judá, y bueno, descendiente de la línea del rey David, un buen rey, hizo lo bueno delante de Dios en cierta manera, fue un gran gobernante, 25 años logró gobernar, y créame, en ese tiempo 25 años era un montón, algunos duraban 4 años, 5 años, algunos duraron pocos meses, porque todos tenían una ansia por el poder, y la forma más fácil de derrocar a un rey era matándolo. Normalmente, si el rey no contaba con un buen sistema de protección o un buen nombre o gente que lo amara, lo iban a matar rapidísimo. Así que Josafat fue un buen ejemplo, tuvo una buena calidad de vida, hizo algunas cosas, como le digo, incorrectas, al igual que todos, aprendió a tomar buenas o malas decisiones, pero hay un capítulo en particular que habla de él, que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Para aquellos que quieran leer la historia de Josafat, a ver que puedan leer todo este capítulo en casa. Y él aprendió a manejar situaciones por algo que le sucedió. Y voy a ir llevando los versículos, algunos versículos de este capítulo para poder ilustrar esta enseñanza esta mañana. Así que va a ser bien práctica, pero va a ser increíble, la verdad. ¿Por qué? Porque vas a aprender algunos principios básicos de cómo enfrentarte, cómo tener una buena actitud ante los problemas. Todos tenemos una actitud siempre frente a las situaciones que nos pasan y todos también tenemos problemas. Así que si logramos mezclar las dos, tenlo por seguro que van a ser unos principios de mucha bendición para ti. Amén. Ok, entonces comenzamos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, dice, estando el rey Josafat, dice, algún tiempo después, los moabitas, amonitas y meunitas le declararon la guerra a Josafat y al pueblo de Judá. Los moabitas, amonitas y meunitas. Primero que todo, si quieres aprender a llevarla bien y tener una buena actitud frente a tus problemas, identifica con quién estás peleando. Sabes, muchas guerras y muchos problemas, cuando me refiero a guerras, me refiero a cosas internas nuestras, no sabemos con quiénes las estamos peleando y entonces terminamos peleando con todo el mundo. ¿A alguien más le pasa como alguien me contó de un pastor amigo muy conocido mío que cuando se pone de mal genio con todo el mundo? Y eso no es normal, diga conmigo, no es normal. Pero también me contaron que a personas normales que no son pastores les pasa lo mismo. Que pelean con todo el mundo, terminan enfrascados, en líos con todos, a todos regañan, a todos, y si tienen una posición de liderazgo, pues aún son peores, y la verdad no lo superan rápidamente. ¿Por qué? Porque no identifican a su enemigo. Me gusta que este capítulo en particular, lo primero que dice es, ok, algún tiempo después, viene contando, capítulo 19, la vida de Josafat, y dice,
se juntaron 3 ejércitos en contra de Josafat. Él tenía claro contra quiénes estaba peleando. Y es que cuando sabemos contra quiénes estamos peleando es más fácil enfrentarnos. ¿Por qué? Porque sabemos cómo funciona todo mejor. Pero creo que no peleamos, y la idea es no pelear, sino poder edificar nuestra vida para esto. ¿Cuántas veces los matrimonios no pelean porque no sé, alguna de las dos partes le fue mal, tuvo un mal día de trabajo y llega a casa y se desquita con su pareja? Nos pasa a todos, sin importar. Por eso es tan importante, primero que todo, escúchame, identificar nuestro enemigo o saber con quién estamos peleando, porque a veces ni siquiera es un enemigo, simplemente estamos peleando. Y a veces ni siquiera son las circunstancias, no es que el problema sea muy grave, porque ellos todavía no estaban en guerra, simplemente había una amenaza de guerra. Y a veces nosotros reaccionamos con guerra cuando todavía es solamente una amenaza. Solamente es un rumor, pero nos levantamos en contra. Así que tiene que ver mucho nuestra actitud, la manera de cómo nos enfrentamos y cómo reaccionamos a esa situación. Porque si sigues leyendo esos versos, te vas a encontrar que el rey Josafat le dio miedo. ¿Por qué? Porque vio que eran 3 ejércitos, eran mucho más grandes que él, eran mayores que él. Y la siguiente reacción que él tuvo fue miedo. ¿Tuvo qué? ¿Y sabes que el miedo es horrible? ¿Por qué? No por lo que nos ayuda. O sea, de hecho el miedo es una reacción natural. Todos nacemos con algún miedo. De hecho nacemos con 2 o 3 miedos, dicen los especialistas, y luego los demás los vamos adquiriendo. Pero el miedo paraliza nuestra vida. El miedo nos detiene, el miedo no nos deja avanzar, el miedo nos roba la capacidad de soñar. Bueno, hay montones de cosas. El miedo se roba nuestras ilusiones, el miedo nos genera enemigos, el miedo nos hace enemigos a nosotros de nosotros mismos. ¿Alguien alguna vez ha dicho, yo esto no lo puedo hacer, y luego lo hizo y dijo, sí pude? Bueno, pero no lo podías hacer porque tenías miedo del que dirán, de qué opinarán los demás, o miedo de tu propia capacidad, y eras tu propio enemigo. Y hay muchas cosas que has dejado de hacer por miedo, porque te has paralizado frente al miedo. Entonces el miedo te desalienta, el miedo te roba la capacidad de vivir, y cuando no sabes quién es tu enemigo, o cuando ves a tu enemigo, lo identificas y dices, es más grande que yo, pues simple y sencillamente vas a tener miedo, y de ahí en adelante vas a poder, desafortunadamente, puedes estropear las áreas normales de tu vida. Ahora, cuando tenemos miedo, lo normal es pelear o enojarse. Y nos sucede mucho, y es muy normal, escúchame, es muy normal que no identificamos a nuestro enemigo, sino simplemente queremos defendernos, queremos pelear. ¿Contra quién? No importa, pero si no sabes con quién pelear, vas a pelear con todos, e insisto, vas a pelear contigo mismo y vas a sabotear tu vida. Entonces lo primero siempre será saber con quién estoy peleando. Si estoy pasando por una situación económica, tengo que saber con qué estoy peleando o con quién estoy peleando. ¿Por qué? Porque cuando viene una situación económica puede ser un asunto del país, de la economía, puede ser un asunto del área de trabajo donde tú estás, puede ser un asunto realmente de que te ha dado pereza trabajar un poco más. Y seamos honestos, a veces nos sentimos demasiado cómodos y decimos, así ya estamos bien, pero esa comodidad luego se puede traducir en que ya no tenemos el fruto de nuestro trabajo que teníamos antes y se convierte en escasez. Así que estamos peleando es con nosotros mismos. Fíjate que no siempre el pelear contra asuntos externos como una enfermedad, por ejemplo, sí, a veces decimos, pastor, pero es que la enfermedad uno ni sabe de dónde viene. A lo mejor muchas veces sí. Yo vengo recuperándome de una lesión que tenía en mi hombro izquierdo, que pensé que era otra enfermedad porque alguien me dijo, uy, eso es el manguito rotador que ya hay. Y entonces alguien más me dijo, no, y cuando le falla uno el manguito rotador, le toca a uno básicamente hacerle cirugía y no sé qué cuentos, ¿verdad? Y no fue así, fui a terapia y en medio de las terapias me dijeron, lo que pasa es que yo sufrí un accidente hace 24 años, dijo, al parecer usted siempre ha protegido el lado izquierdo de su cuerpo por el accidente que tuvo. Y entonces ha dejado de mover el brazo lo que tiene que moverlo, lo que tiene que hacer es ejercicio, particularmente en ese brazo. Y empecé a hacer ejercicio con el brazo izquierdo y entre más ejercicio he hecho, menos dolor tengo y cada vez soporto más.
De hecho, puede sonar hasta ridículo, pero pensaba que mi enemigo era una gran enfermedad. Y no, tengo que estar quieto con el hombro porque me duele mucho. Claro, me dolía mucho porque no hacía nada con él. Y en la casa tenemos unas pesitas, hay unas pesas, sí comprende pesas, ¿verdad? Sí, ya, no son pesos, son pesas. Así que tenemos unas pesitas de esas chiquitas de mi esposa, que son de esas de aeróbicos y de pilates y estas cosas, ¿sí? Así que yo agarraba una de esas pesitas pequeñitas que pesan como 2 libras, o sea, 2 libras, y las tenía que subir y hacer un ejercicio acá de levantarlos y no podía. Actualmente puedo con esas y con unas un poco mucho más grandes, pero al principio dije, no, si no puedo con estas estoy lesionado y esto se va a volver algo de por vida. Y era un asunto de salud. Pero no era un enemigo externo. Oh, voy a reprender toda enfermedad de manguito rotador. No. Que tengo que dejar es cambiar y sumarle unas horas de ejercicio y restar y a cuadrar un poco mejor el horario y empezar a hacer lo que debo. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer, insisto en esto, y perdóname que te insista en este punto, es identificar tu enemigo. Porque cristianos nos hemos convertido expertos en reprender al diablo y el diablo no está por ahí. Sí, a lo mejor tiene que ver con actitudes nuestras. Y muchas veces, y no estoy diciendo que no reprendamos al diablo, no, cuando hay que hacerlo, pero no siempre es así, porque no siempre será esa la pelea que debemos pelear. Número 2, no solamente debemos aprender a identificar nuestro enemigo, sino que tenemos que poner esas circunstancias delante del Señor. Versículo 3 de 2 de Crónicas 20 sigue diciendo, Josafat se asustó. ¿Qué hizo Josafat? Pero, me gustan estos peros que aparecen aquí, dice, pero decidió buscar la ayuda del Señor. O sea, se asustó y en lugar de temer, en lugar de esconderse, en lugar de salir a pelear de una vez, o en lugar de agarrarse con todo el mundo, de buscar un culpable, de qué pasó con toda nuestra inteligencia, que nos falló algo, qué pasó con el Espíritu Santo que no nos habló, o lo que sea, quien sea que le busquemos para echarle la culpa, en lugar de eso dice, pero decidió buscar la ayuda del Señor. Y adicional a eso, bueno, era el rey, así que le pide al pueblo que ayunen, y dice el verso 4, de todas partes del país acudieron a Jerusalén a pedir juntos la ayuda del Señor. De todas partes. A veces nosotros pensamos que estamos solos, pero ¿sabes qué? Cuando somos capaces de poner nuestras necesidades delante del Señor, nos vamos a dar cuenta que realmente no estamos solos, sino que ahora tenemos una familia en la iglesia que está dispuesta también a orar por nosotros, a levantarnos en oración. Miren, amamos el tiempo de intercesión y yo lo digo sin problema, y lo digo así como lo digo hoy. El tiempo que más me gusta del devocional a mí entre semanas es el tiempo de intercesión. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde vemos a Dios obrando. Es el tiempo donde nos podemos juntar como familia. Lo demás son que yo tomo el teléfono, un micrófono y les envío un mensaje, ¿verdad? Es un monólogo donde yo hablo para enviarles una palabra de aliento. Sí, eso es chévere, pero cuando podemos conectarnos y orar juntos y saber que tú tienes una necesidad y que tú no eres tímido con tu necesidad, sino que dices, ok, puedo tener miedo, pero voy a poner esta necesidad delante del Señor. Entonces nos juntamos todos y vemos el poder de Dios obrando. ¿Y cuántos aquí han visto respuestas a sus peticiones, a sus necesidades? Bueno, entonces funciona. Por eso me gusta, porque es el tiempo más poderoso de la semana. Josafat tuvo miedo, pero dijo, ok, debo hacer lo correcto. ¿Qué? Poner esto delante del Señor, y no lo voy a hacer solo. Proclamó un ayuno y le llegó un montón de gente. A veces creo que la oración es un error el que tenemos del concepto de oración y pensamos que oración debe ser el último recurso, cuando realmente la oración tiene que ser nuestro primer recurso. O sea, tengo una necesidad, de una, se la pongo en manos del Señor, de una vez. ¿Para qué? Para que no ganen mis emociones. Porque si Josafat no lo hace y en lugar de temer empieza a investigar cómo está compuesto el ejército enemigo, de seguro se llena de miedo. Uy, tienen tantos caballos, no, y tienen tanta gente, tantos arqueros, y tienen tantos gente con lanzas. Bueno, era la manera como peleaban en esta época. Así que empieza a escuchar esos números, empieza a escuchar las armas que ellos tienen y dicen, no, me acabaron.
No hay nada que hacer, busquemos una ruta de huida. Pero en lugar de eso, dijo, ok, me dio miedo, voy a buscar al Señor. Antes de que el miedo me gane, antes de que mis emociones me ganen la partida, voy a ponerlas delante del Señor. Así que identificamos nuestro enemigo, sabemos con quién o con qué estamos peleando. Lo siguiente, lo ponemos delante del Señor. Me gusta que Josafat lo pone increíble, porque él empieza a orar al Señor y le dice, Señor, mira, esta gente viene a invadirnos en esta tierra que es tu tierra porque tú no la diste. Sí, fue la tierra que tú le prometiste a nuestros antepasados. Fue la tierra donde tú libraste batallas por nosotros. Fue la tierra que heredamos de nuestros padres, pero que ellos a su vez la heredaron de ti. Todo el tiempo está diciendo en su oración, versos 6 al 12 más o menos, él está ahí orando y dice, Señor, todo esto ha venido porque viene por tu mano. Como diciéndole, Señor, o peleas tú por esto o no hay nada que hacer. O peleas tú por esto y no hay nada que hacer. Y sabes, particularmente en asuntos familiares, tendemos a entregarlos al Señor en lugar de presentárselos al Señor. O sea, como que tienes un problema con tu esposa o con tu esposo y le dices, Señor, ahí le dejo al gordo. Ay, Señor, lo dejo en tus manos, tú verás qué haces con él. Bueno, el Señor, ¿por qué tiene que ver con eso? Si la Biblia dice que el esposo, que la esposa son un regalo de parte de Dios. La Biblia dice que los hijos, escúchame, los hijos no son un encarte. Bueno, no mentiras, pero no, la Biblia dice que los hijos son la herencia del Señor. La Biblia dice que los nietos son la alegría del hogar. Así que si tú miras, todo es un regalo del Señor. Y tú y yo podemos decirle, Señor, aquí está mi esposo, aquí está mi esposa. Es un regalo que tú me has dado. Ayuda mi corazón para que lo pueda admirar y apreciar como un regalo que viene de tu mano. Señor, tenemos problemas, las cosas han cambiado. Obvio, todos cambiamos, es normal. Lo que no es normal es no aceptar los cambios que vienen con las personas y los tiempos y las temporadas. Pero todos cambiamos. Pero Señor, aquí está. Y voy a orar. ¿Y cómo voy a orar? Señor, este fue el regalo que tú me diste. Enséñame a apreciarlo, a amarlo, a verlo. Enséñame a apreciarla. Bueno, los solteros, pues empiezan, Señor, yo quiero ese regalo. O sea, ¿sí? O sea, dejen de andar buscando regalo en todo lado, ¿ok? Esperen que el Señor les dé su regalo. Si no, sí se va a hacer un encarte. Pero que podamos pedirle al Señor y orar por lo que el Señor ha declarado respecto a lo que Él nos ha dado. Señor, mira la economía, tú me diste un buen trabajo, me diste una fuente de ingresos que se detuvo en todo lado. Ok, de repente se ha detenido todo en lo que tú estás trabajando, pero escúchame, el cielo no se ha detenido, en el cielo no hay crisis, en el cielo no importa la inflación que haya, así que de ahí viene tu provisión. Y puedes decirle, Señor, yo ando confiando en ti, no en lo que hagan aquí en la tierra. Dile conmigo, Señor, cada circunstancia de mi vida está en tus manos, así como mis tiempos también están en tus manos. Número 3, aprende a reconocer tus limitaciones y sus capacidades. Sé quién es mi enemigo, pongo mis necesidades delante del Señor, aquello que es mi angustia, la presento delante de Dios y reconozco que yo no puedo. Versículo 12 de 2 de Crónicas 20 dice, Dios nuestro, no lo impedirás tú. Está hablando de la tierra, vienen a invadir nuestra tierra. No lo vas a impedir. Nosotros no podemos hacerle frente a este gran ejército. ¿Nosotros qué? Y aquí es donde, ¿sabes por qué chocamos con esto? Porque estamos en medio de una cultura de tú todo lo puedes. Todo lo puedes. ¿Estamos o no estamos en esa cultura? ¿Qué es lo que más se vende hoy en día? Las cosas que nos dicen, tú lo puedes. O sea, pierde 10 kilos en 10 días. Mentiras, no hay manera. O sea, tienen que operarte para eso. El resto necesitas disciplina. Sí, pero ¿sabes qué? Nos dicen, tú puedes. Hazte millonario en 3 pasos. Trabaja desde su casa. No se puede, o sea, entiéndeme, no se puede. Pero como estamos acostumbrados a eso, entonces que yo les diga a ustedes, reconoce tus limitaciones, suena muy raro.
No es que no esté creyendo en ti. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de lo limitados que somos. Y creemos y nos hemos comido el cuento durante los últimos 30 años de que todo lo podemos. Entonces, cuando tenemos una necesidad, confiamos más en nuestra capacidad que en la capacidad de Dios. Pastor, pero la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Sí, pero ¿sabes cuánto se necesita para poder creer de verdad? ¿O todo lo que tú crees ya lo has visto posible? Pregunto. Entonces hay cosas que son solamente de tu imaginación y hay otras que sí estás luchando por creer en ellas. Sí, es diferente cuando ponemos nuestra confianza no en nosotros, sino en sus capacidades. A ratos tenemos problemas y necesitamos reconocer, Señor, tengo un problema. Tengo un problema, me gusta dormir más de lo que me gusta trabajar. Hace unos días con mi hija hicimos un acuerdo. Y es que estábamos durmiendo menos de lo que teníamos que dormir. Y le dije, ok, como el celular te marca cuánto tiempo, cuántas horas al día estás ahí, pero también el relojito te marca cuántas horas duermes, tienes que dormir más horas de lo que estás conectada en tu celular. Alguno dirá, pastor, pero eso no pasa. Muchas veces estamos 6, 7 horas conectados al celular y dormimos 6, dormimos 5. Pastor, pero es que yo trabajo con el celular. Ok, tienes que dormir más de lo que tu pantalla está encendida. Es solamente un consejo. Pero es que eso nos está limitando. Porque cuando no dormimos bien, que puede ser nuestro enemigo, nos rendimos bien y nos inventamos cualquier enemigo. Pastor, es que tengo una crisis nerviosa. Duerme, descansa. No, pastor, no hay tiempo. Entonces tu cuerpo te va a cobrar factura y va a hacer que saques el tiempo. No dándote cuenta que el enemigo es simplemente orden que necesitas en tu vida. Necesitamos la ayuda del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que necesitamos la ayuda del Señor? Necesitamos la ayuda del Señor. ¿Sabes? Dios no ayuda es a la gente que cree que no necesita ayuda. De resto, si uno necesita ayuda, Él lo va a ayudar a uno. Ah, no, yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, entonces tú puedes. Bueno, el Señor se queda mirándote. ¿Acaso, algunos papás no hicieron alguna vez que sabían que el niño se iba a caer, no lo dejaron que se cayera? Bueno, no escaleras abajo, ¿verdad? Pero uno sabía que se va a tropezar, dejémoslo que se tropiece, ¿sí? Y cuando se tropiece, uno hace para que el niño no, ¿sí? Ya entiendes por qué, ¿ok? Ya entiendes por qué. Pero a veces dejamos eso y a veces Dios obviamente no va a permitir que nos hagamos daño, así como nosotros tampoco permitimos que nuestros hijos hagan daño. Pero ¿quieres aprender a las malas? Pues bueno, es tu decisión. O sea, uno de papá no quiere, Dios tampoco quiere. Pero siendo honestos, necesitamos reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. La necesitamos. O sea, tenemos versículos increíbles en la Biblia. Zacarías capítulo 4, verso 6 dice, no es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Pero nosotros queremos hacerlo por nuestra fuerza y por nuestro poder. Y tenemos es que seguir confiando cada vez más en Dios. ¿Hay que confiar en quién? Sigue diciendo el verso 20, dice, no podemos hacerle frente a este ejército. Y dice, no sabemos qué hacer. Oh, esto es dificilísimo, más en la era donde tenemos Google o Bing o inteligencia artificial ahora. Y todo lo podemos consultar y pensamos que todo lo sabemos. Pensamos que todo lo sabemos. Hay gente que a veces viene y nos pide consejería y se sorprende cuando les decimos, no sé. ¿Qué hago con esto, pastor? No sé. Yo te puedo decir, la Biblia dice esto, pero si estuviera en tu situación, no sé qué haría. Y se van con cara de, ¿para qué vine a pedirle cita al pastor? Mejor voy a buscar a alguien que sepa. No, hay cosas que uno a veces no sabe y tiene que decir, no sé. O buscar a alguien que sea especialista en el tema. Sí, no te sorprendas si me pides una cita y yo te digo, ok, yo te puedo ayudar hasta aquí, de aquí para allá, te recomiendo que hables con tal persona o que hables con tal especialista, sea un abogado, un contador, sea lo que sea, un consejero familiar, y ya. Porque es mejor aprender a decir no sé
que meter la pata por creer que no la sabemos. No sabemos qué hacer. Por eso volvemos a ti nuestra mirada. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Hebreos 12, verso 2 nos dice, fijen su mirada, fijando la mirada en Dios, fijando sus ojos en el Señor. O sea, puestos fijos ahí. ¿En qué? En lo que nos conviene. Fijen sus ojos en aquello que vale la pena fijar sus ojos. Pero a veces ponemos la mirada tanto en la circunstancia que nos va a ahogar. Sí, sentimos que nos va a ahogar, sentimos que se va a llevar nuestra vida. Por eso, Señor, no sé qué hacer. Entonces, ¿qué hago? Pongo mis ojos en ti. Pongo mi situación, mi circunstancia y también pongo mis ojos en ti. ¿Cómo lo digo? Lo voy a decir bien. Las circunstancias son como un colchón. Si estás arriba del colchón, estás cómodo. Pero si estás abajo del colchón, te puedes ahogar. Así son las circunstancias. Y eso sucede cuando ponemos nuestros ojos en el Señor o no. Pones tus ojos en el Señor, estás encima del colchón. Estás tranquilo. Pero veo que no mejoran las cosas. Tranquilo, sigue mirando al Señor. Que no importa cómo salgan las cosas. ¿Sabes qué? Al final todo va a obrar para bien. Si las pones en las circunstancias, bueno, ya lo hemos hecho. Y hemos visto que no nos ha ido bien siempre. Y entonces, ya que hablamos de colchón, pues entonces, número 4, descansa en el Señor. Aprende a descansar en Dios. Aprende a descansar. Versículo 15, segunda de Crónicas 20. Entonces Jaasiel, uno de los sacerdotes, dijo: escuchen bien, pueblo de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor dice, y esto, aunque es algo histórico, yo sé que esto es para el corazón de alguien que está esta mañana en este lugar. El Señor te dice: no temas, no te paralices de miedo ante ese enorme ejército, porque esta batalla que estás librando no es tuya, sino es de Dios. Amén. Cuando luchamos las batallas que no nos corresponden, nos vamos a cansar, y cansados vamos a perder. Es muy fácil perder una batalla cuando estamos cansados. Y hay batallas que son de Dios. Hay batallas donde tenemos que confiar en el Señor, no en nosotros. Porque no podemos seguir, y lo hemos dicho en las últimas semanas, no podemos seguir teniendo a un Dios a nuestra medida, a nuestra imagen, de acuerdo a lo que yo necesito, voy formando a Dios. No. Escúchame bien, Dios no está en tus manos. Tú estás en las manos de Dios. Así que descansa en Él. Deja de darle órdenes a Dios. ¿No te has dado cuenta que a veces en nuestra oración nos hemos vuelto personas que le damos órdenes a Dios? Y usamos el nombre de Jesús para que pasen cosas que no van a pasar. Pero pensamos que si le decimos en el nombre de Jesús, tiene que pasar y no pasa. Bueno, entonces, si eso te ha pasado, si tienes ese síntoma de repente en tu vida de oración, si tienes ese síntoma de repente en tu vida diaria, pues a lo mejor es que estás librando una batalla que no es tuya, es una batalla que es del Señor, y tienes que identificar tu enemigo, rendir las cosas delante de Él, confiar en sus fuerzas, declarar que no puedes y simplemente descansar. El versículo 15 dice que el Señor va a pelear por ti. El versículo 17 de aquí también dice que el Señor va a pelear por ti. Mira, te voy a leer el verso 17. Dice: pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les va a dar. Quédense quietos, confíen. Pero honestamente, ¿es fácil o difícil quedarse quietos? Por eso a veces el Señor nos dice: quédense quietos. Al que no le gusta trabajar va a decir: facilísimo, pastor. Pastor dijo que yo me quedara quieto, que no trabajara. Esa es la palabra para este mes, ¿verdad? No, y ya que para este mes ya entró noviembre y ya desde septiembre llegó diciembre, así que se acabó este año, por ahí hasta el segundo puente de enero, que no hay, pero entonces pues toca hasta el de marzo.
porque en febrero tampoco hay puentes, entonces arranquemos en marzo. Y no voy a hacer nada, porque esta es la palabra. No, hay batallas que tienes que identificar. Hay unas que vas a tener que luchar, otras como esta, que muchas veces no la identificamos bien, la tenemos que rendir delante del Señor. Hemos visto en el último tiempo, lo hemos visto, el Señor dándonos batallas, dándonos batallas para que aprendamos a descansar en Él, a confiar en Él y viendo la victoria de parte de Dios. No solamente como iglesia, no solamente nosotros como pastores, sino muchos nos han venido a contar, no, pastor, es que yo tenía esta batalla y tenía esto y tenía este problema y de repente se solucionó. Cuando ya no sabía qué hacer, cuando no sabía, ¡pum!, se solucionó. O de repente apareció el medicamento, o de repente ocurrió un milagro y una sanidad o algo. Está bien, pero identifica qué es. Ahora, si escuchar esta palabra de repente genera un poco de mal genio en ti, porque puede pasar, también pasa, ¿verdad? En algunos está generando libertad, en otros está trayendo paz, pero de repente si estás sintiendo que esto es, que te molesta a ti esta palabra, te lo digo honestamente, a lo mejor el enemigo eres tú. Y no tienes que pelear conmigo, tampoco pelear con Dios. Tienes que poner eso que te está poniendo una carga extra en tu vida, tienes que ponerlo delante de Él y descansar en Él. Porque a veces queremos controlar nuestras emociones y no podemos. Entonces, ¿qué hago? Descanso en el Señor, en mis emociones. Pero es que siento esta rabia que no sé por qué es. Déjala ahí delante del Señor. Déjala delante del Señor. El Señor va a venir trabajando contigo. Pero es que yo quiero que el Señor cambie a otra persona. Voy a decirlo bien, voy a pegarme un poquito el micrófono. Cuando tú ores por alguien, ora para que Dios lo bendiga. No para que Dios lo cambie, porque Dios lo que puede cambiar es tu corazón, no el de alguien más. Entonces eso también es descansar. Eso también es descansar. Pastor, es que llevo tiempo orando por mi esposa para que cambie. ¿Y qué? No pasa. Bueno, no va a pasar. Pero puedes cambiar tú y darle un mejor testimonio. Puedes cambiar tú y hacer que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres se sientan amados y dirigidos hacia ti. Pero puedes cambiar tú y comenzar a reconstruir con un buen fundamento toda la armonía familiar. Puedes vivir, puedes cambiarlo así. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es que huyamos del problema, es que lo enfrentemos bien. Es que los enfrentemos correctamente. Tengo un problema, sí, hay que solucionarlo. ¿Cómo? Ya te he dicho cuatro pasos, por lo menos. Josafat le añade algo. El verso 20 dice: creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. De nuevo, todo se resume en confiar, en creer, en confiar. ¿En quién? En el Señor, en aquellos que tienen la palabra. Sí, cree, serás prosperado. Confía en el carácter de Dios. Confía en la fidelidad de Dios. Confía en la bondad de Dios. Escúchame, voy a regresarme una frase atrás. Hay batallas que tú y yo a veces evadimos pelear. A lo mejor tú dices, la evadí, me dices, loco, uy, ya no tengo esa batalla, ya no tengo esa pelea, ya no tengo ese problema. Pero al tiempo, cuando pase un tiempo, te va a volver a salir. Y entonces a lo mejor viene el reclamo hacia el cielo: Señor, pero ¿qué pasó si yo ya esto lo había puesto en tus manos y no había pasado nada? Yo ya lo había abandonado. No, te lo vas a volver a encontrar en el camino. Los problemas hay que enfrentarlos para solucionarlos. De hecho, tienes que aprender a enfrentarlos, porque hay algunos problemas que si tú no solucionas, los van a tener que luchar tus hijos. Yo sé, te lo puedo decir al revés y te va a generar un gran amén.
Claro, yo te puedo decir, toda batalla que tú tengas y todo aquello en lo cual tú estés batallando, no lo van a tener que batallar tus hijos. ¿Por qué? Porque tú ya lo venciste y le vas a enseñar a tus hijos a vencer. ¡Ey, amén! Sí, pero al mismo tiempo, todo aquello que tú no pelees, de repente le heredas un problema a tus hijos. Y no queremos, ninguno de los que estamos aquí, queremos heredarles problemas a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros queremos que ellos estén mejor, que aprendan a luchar sus propias batallas, que aprendan a luchar las cosas en su vida, sí, pero que sean sus circunstancias y no que sean las nuestras. Aprendamos a batallarla, a lucharla. Y entonces, si puedo confiar en el carácter de Dios, que es fiel. ¿Saben? La Biblia tiene más promesas que cosas por las cuales temer. Eso quiere decir que el carácter de Dios es de alguien que promete y promete para cumplir. Entonces debo aprender a ser agradecido. ¿Ser qué? Verso 21 de 2 de Crónicas 20, y termino aquí con este verso. Dice: después de consultar con los jefes del pueblo, me gusta, primero él solito envía una orden a todo el mundo de que vamos a orar y ayunar. ¿Se acuerda? Verso 2. Y luego aquí ya está diciendo: tengo en cuenta a todos. ¿Listo? Ya vamos todos en armonía, tenemos una comunión mejor. Y dice: determinó que un coro, después de consultar, miren, ¿qué hacemos para la batalla? Ah, ya sé, que un coro abra la marcha y que se pongan su mejor vestido, sus vestiduras sagradas. Dice: irán alabando y dando gracias al Señor y cantando la canción: den gracias al Señor porque su amor y bondad son para siempre. Hay una canción que hemos venido cantando que es aleluya, ¿verdad? Esa palabra aleluya, por si no lo sabía, o si lo sabías, igual es un dato que vale la pena aprender. Esa palabra se dice igual en todos los idiomas del mundo. Su raíz etimológica, la raíz como está conformada esa palabra, son básicamente dos expresiones hebreas. Halal, que significa alabar. ¿A quién? A Yahweh. Aleluya. Exaltar al Señor, alabar al que vive. Y lo hacemos dándole gracias. Lo hacemos dándole gracias. ¿Por qué? Porque tenemos circunstancias difíciles. Pero cuando tú das gracias, todo en tu corazón cambia. De hecho, hay algo en tu organismo, todo tu organismo, que inclusive tu cerebro comienza a generar dopamina, endorfinas, y empiezas a sentirte mejor cuando eres agradecido. Sí, así como el cuerpo genera una hormona que se llama cortisol y empieza a segregarla en tu cuerpo, que es la hormona del estrés, cuando estás así preocupadísimo, cuando das gracias, todo comienza a cambiar. Y la idea es que, empecemos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, rumbo hacia el plan que Dios tiene para nuestra vida. ¿Se van a presentar problemas? Sí, no hay nada que hacer, van a pasar problemas. Pero en todos ellos, el Señor, el Rey eterno, el que hizo los cielos y la tierra, el que envió a su Hijo por ti, que te ama a ti más que a nadie, en todos ellos va a estar contigo y te va a dar la victoria. Así que más vale que le des gracias al Señor. Amén. Amén.